Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hacia finales del siglo XIX para revisitar el oscuro caso del siniestro doctor Thomas Neil Crimm. Thomas Neil Crimm había nacido en Glasgow, Escocia, en el año 1850. En 1854, cuando tenía 4 años de edad, la familia se mudó a Canadá, a un dominio del Imperio Británico, estableciéndose en las afueras de la ciudad de Quebec. Allí, la madre de Thomas daría a luz a sus 7 hermanos y hermanas. El 12 de noviembre de 1872, Thomas se inscribió en la Universidad de McGill, en Montreal, graduándose como doctor en medicina en el año 1876. Tras esto, recibió su entrenamiento en el prestigioso St. Thomas' Hospital Medical School, en Londres, y en 1878 obtuvo calificaciones adicionales como médico y cirujano en la ciudad de Edimburgo. En 1876, mientras aún residía en la ciudad de Waterloo, en Canadá, conoció y cortejó a una joven llamada Flora Elizabeth Brooks, que era la hija del próspero dueño de un hotel de esa ciudad. Thomas le había dicho que la amaba y que quería casarse con ella. A los pocos meses de noviazgo, Flora descubrió que estaba embarazada. Ansioso y enojado por la situación, Crimm le dijo a Flora que no le interesaba convertirse en padre, ofreciéndose él mismo a realizarle una cirugía en pos de evitar el nacimiento del bebé. Flora, hundida en la tristeza y la desesperación, aceptó. Pero lamentablemente el procedimiento la dejaría gravemente enferma. Tras esto, Thomas intentó escapar a Montreal, pero fue interceptado por el padre de Flora, quien le obligó a regresar y a casarse con su hija. Tan solo un día había transcurrido desde la apresurada boda cuando Thomas se subió a un barco con destino a Inglaterra, en donde terminaría sus estudios de medicina. La familia Brooks jamás volvió a saber nada de él y Flora, que nunca se había recuperado del todo, falleció de tuberculosis en el año 1877. Thomas regresó a Norteamérica en 1878 y montó un consultorio particular en Ontario, en el número 204 de Dundas Street. Impávido ante su anterior desastre médico, comenzó su carrera como abortista. Logró ganarse una buena reputación entre muchas mujeres de la zona, hasta que en agosto del año 1879, el cuerpo de una mujer llamada Catherine Hutchinson Garner fue descubierto en una letrina cercana a la oficina de Crimm. Catherine estaba embarazada y en su rostro la policía encontró un pañuelo empapado en cloroformo. Al ser interrogado, Thomas dijo que Catherine había llegado a su domicilio y como él se había negado a realizar el procedimiento, la mujer había amenazado con envenenarse, robando la botella con la cual se había quitado la vida de su oficina mientras él estaba distraído. A pesar de que toda la evidencia apuntaba hacia Thomas como principal sospechoso de la muerte de Catherine Garner, la policía no tomó ninguna acción en su contra y el caso jamás se resolvió. A sabiendas de que había escapado de la cárcel por muy poco, decidió cerrar el consultorio moviendo su negocio a la zona roja de Chicago, pero sus tendencias asesinas comenzaron a manifestarse nuevamente. En agosto de 1880, Mary Ann Faulkner murió en circunstancias misteriosas y Crimm fue arrestado y acusado de asesinato, pero nuevamente escapó de la condena por falta de evidencia suficiente en su contra. En diciembre del mismo año, otra mujer paciente de Thomas, llamada Mary Stack, moriría tras ser tratada por el Dr. Crimm. En este último caso, Thomas se defendió argumentando que la muerte de la señorita Stack se había producido por un error en la preparación de la receta por parte del farmacéutico, el cual había equivocado las dosis, provocando el deceso de la joven. De nuevo, Thomas Crimm lograba escapar de la policía por falta de pruebas contundentes en su contra.
Thomas comenzó a pensar que la policía era lo suficientemente estúpida como para poder atraparlo, creyéndose infalible, lo cual alimentó aún más su instinto asesino. Era evidente que nadie se interesaba por el tipo de mujeres a las que atendía, las cuales usualmente provenían de las zonas más sórdidas de la Norteamérica de la época. En abril de 1881, otra mujer caería en la telaraña de Thomas. Su nombre era Alice Montgomery, y tal como las anteriores, había acudido al consultorio de Cream para interrumpir un embarazo no deseado. A los pocos días, su cadáver sería descubierto apenas a una cuadra de distancia de la oficina de Thomas, en una residencia de alquiler. Tras la autopsia, se pudo determinar que Alice había muerto por una sobredosis de estricnina, y el caso se caratuló como asesinato, pero insólitamente jamás se investigó lo suficiente y a nadie le importó ocuparse del asunto ni intentar dar con el asesino. Además de matar mujeres, el Dr. Cream dedicaba gran parte de su tiempo preparando y promocionando un elixir de su propia creación, el cual vendía como la panacea para el tratamiento de pacientes epilépticos. Muchas personas juraban que el tónico era una maravilla, y claramente, en tiempos en donde no existía ningún remedio concreto para frenar los episodios de dicha enfermedad, cualquier cosa que pudiese resultar era probada por los pacientes sin siquiera pedir una segunda opinión, ni averiguar cuáles serían los ingredientes de la receta, ni sus posibles efectos secundarios. Thomas comenzó a hacerse de un grupo de seguidores que juraban que sus crisis se habían detenido gracias al dichoso brebaje. Uno de esos pacientes era un agente ferroviario llamado Daniel Scott, quien cometió el fatal error de enviar periódicamente a su esposa a la oficina del Dr. Cream para que adquiriese dosis regulares del elixir. Julia Scott, mujer de Daniel, recibió de Thomas algo más que la medicina que su esposo le encargaba. Cuando el señor Scott comenzó a tener serias sospechas de que existía un romance entre su esposa y el buen doctor, Thomas decidió agregar una dosis de estricnina a la botella de jarabe que su amante debía llevarle a su marido. Oportunamente, Daniel Scott perdió la vida el 14 de junio de 1881 y su fallecimiento fue atribuido a causas naturales. Sin embargo, la soberbia y el exceso de seguridad en sí mismo hicieron que Thomas Cream cometiera una maniobra estúpida. Quizá el deleite que le producía el pensarse superior a las autoridades y la excitación de volver a revivir su crimen lo llevasen a delatarse involuntariamente. Y es que Thomas decidió escribirle una carta al médico forense que había certificado la muerte de Daniel Scott, declarando que el farmacéutico era el responsable del fallecimiento y que para verificar sus dichos solo era necesaria una exhumación del cuerpo. El forense desestimó la carta, pero el fiscal de distrito decidió investigar y dio la orden para que se realizara una segunda autopsia sobre los restos del señor Scott. El procedimiento reveló que había restos de estricnina en el estómago de Daniel, y tanto Thomas Cream como Julia Scott fueron detenidos y acusados de asesinato. La señora Scott negó su culpabilidad en el crimen y se ofreció a declarar como testigo en contra del médico, al cual señaló como el único responsable de la muerte de su esposo. Tras un breve juicio con todas las pruebas apuntando en su contra, Thomas Neal Cream fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a prisión de por vida en la cárcel de Joliet, en Illinois. Pero a pesar de que la condena de Thomas era de por vida, en un acto incomprensible, su pena fue conmutada por el entonces gobernador Joseph Pfeiffer, tras un supuesto pedido de clemencia por parte de uno de los hermanos del Dr. Cream, y también se sospecha por un jugoso soborno. Thomas fue liberado el 31 de julio de 1891 y, utilizando el dinero que había heredado tras la muerte de su padre, partió hacia Inglaterra, arribando al puerto de Liverpool el 1 de octubre de ese año. Se estableció en Londres, alojándose en el número 103 de Lambeth Palace Road, una zona marginal al sur de la ciudad, plagada de pobreza, delincuentes y trabajadoras nocturnas.
A su llegada a Londres, Thomas conoció a Ellen Nellie Donworth, de 19 años. En este caso, Cream le escribió un par de cartas y Nellie accedió a visitarlo. Al llegar a la casa, Nellie ingirió el líquido de una botella que el doctor le ofreció. Cuando retornó a la pobre habitación que alquilaba, se puso gravemente enferma, muriendo a las pocas horas sin que nadie pudiese ayudarla. Durante la breve investigación policial, se determinó que la mujer había fallecido por envenenamiento, pero no se encontró conexión con él o los posibles responsables. Cream, utilizando su modus operandi acostumbrado, le escribió una carta al forense que había examinado el cuerpo de Nellie Donworth, pero esta vez haciéndose pasar por detective y utilizando el seudónimo A. O'Brien, ofreciéndose a develar el apellido del asesino a cambio de una recompensa de 300.000 libras. Al mismo tiempo, escribió una segunda carta dirigida a William Frederick Danvers Smith, segundo vizconde de Hambledon, acusándolo de asesinato y demandando dinero a cambio de su silencio. Sin embargo, ambas cartas fueron desestimadas y Cream volvió a quedar impune. El 27 de octubre de 1891, otra de las trabajadoras de la zona, una mujer de 27 años de nombre Matilda Clover, correría una suerte parecida a las anteriores víctimas. A Matilda, el doctor Cream le ofreció unas pastillas, indicándole que tomara 2 esa misma noche antes de acostarse. Luego de hacerlo, Matilda comenzó a experimentar fuertes espasmos, muriendo tan solo 2 horas después de haberlas ingerido. El doctor Cream la había matado con una sobredosis de Nux vomica. El forense de turno, en este caso, también determinaría equivocadamente que el motivo de la muerte de Clover se habría debido a falla cardíaca producto de abstinencia al alcohol, cerrando el caso en el momento y sin mayores investigaciones. Nuevamente munido de lápiz y papel, Thomas le escribió al renombrado médico William Broadbent bajo el seudónimo de M. Malone, declarando en la misiva que poseía evidencia de que él era el asesino y exigiéndole un pago de 25.000 libras a cambio de callarse la boca. Pero esta vez, el doctor Broadbent no se quedó de brazos cruzados y contactó a Scotland Yard. Los policías decidieron ponerle una trampa al autor de la carta, pero finalmente nadie fue detenido, dado que Cream, tal vez sospechando algo, decidió no asistir para recoger la recompensa. Thomas iba a envenenar a 2 mujeres más, Alice Marsh y Emma Shriver. Otra vez, habría escapado a la detección de no haber sido por su obsesión con las maniobras extorsivas. Se encargó de acusar a su vecino llamado Joseph Harper de los 2 asesinatos, proclamando que tenía pruebas incriminatorias contra él. Le dijo que a cambio de 1.500 libras no compartiría sus conocimientos con la policía. Harper se negó y Cream pronto perdió interés en el intento. Gracias a todas estas cartas, la policía pudo comenzar a afinar la puntería, conectando a las víctimas entre sí, lo cual produjo por fin un movimiento de la Scotland Yard. Se colocó vigilancia en las cercanías de la casa de Thomas y pronto descubrieron su hábito de visitar a las mujeres trabajadoras de la zona. Esto encendió las alarmas y la policía condujo paralelamente una investigación, estableciendo comunicación con Estados Unidos y Canadá, descubriendo así los antecedentes de Cream, los cuales incluían su condena por asesinato en 1881. El 3 de junio de 1892, el Dr. Cream fue arrestado por el asesinato de Matilda Clover y el 13 de julio, formalmente acusado de las muertes de Ellen Nellie Donworth, Alice Marsh y Emma Shriver. El juicio duró del 17 al 21 de octubre de 1892. Luego de una breve deliberación de apenas 12 minutos, el jurado lo halló culpable de todos los cargos y el juez Henry Hawkins lo sentenció a morir en la horca. Thomas Neal Cream, el envenenador de Lambeth, fue ejecutado el 15 de noviembre de 1892 en la prisión de Newgate. Sus intrigantes últimas palabras son muy famosas y fueron las siguientes: "Soy Jack el..."
pero no llegó a completar la frase. Esto llevó a muchos a especular con el hecho de que Krim era en efecto Jack el Destripador. Se realizaron análisis sobre sus cartas manuscritas, comparándolas con las del supuesto asesino de Whitechapel, llegando a la conclusión de que la caligrafía de ambos era extremadamente similar. También se lo relacionó, considerando que tenía amplios conocimientos en materia médica, que odiaba a las mujeres y que había podido cometer todos sus crímenes sin ser interceptado ni descubierto. Sin embargo, la motivación extorsiva de Krim no coincidía con el modus operandi de Jack en la exposición de las víctimas, ni en la forma de acabar con las mismas. Thomas Neal Krim fue enterrado en una tumba marcada con una inicial el mismo día de su ejecución. Años más tarde, sus restos serían trasladados al cementerio de la ciudad de Londres y sepultados sin nombre en el sector destinado a los criminales. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.